refrigerante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para este cálculo, para poder llegar a 28 grados centígrados hasta la pared del tubo, tendríamos un espesor mínimo de 5/8 de pulgada, ¿sí? Es algo bien importante, ¿sí? Porque sí, a final de cuentas yo voy a tener un montón de calor que va a querer entrar a la tubería y si no puedo detenerlo de alguna manera, digo, no lo voy a poder evitar, pero sí reducir mediante el uso del aislante. Otro punto, ya vimos sobrecalentamiento, ya vimos la resistencia entre devanados, ya vimos lo que es la importancia de tener la tubería de succión completamente aislada. Otro punto es la carga máxima del refrigerante. Sí, aquí bueno, alguna vez decimos, oye, ¿cómo lo vamos a cargar, no? ¿Cuántos kilogramos debe de llevar cada sistema? En un sistema de aire acondicionado es más o menos sencillo porque es un sistema ya predefinido. Si tiene una tubería que ya trae, digamos, como método de instalación o como un componente de instalación, un refrigerador, por ejemplo, los mismos fabricantes ya saben cuántos gramos debe de tener cada refrigerador de refrigerante, a final de cuentas, dependiendo del tipo de refrigerante que están utilizando también. Pero un sistema de refrigeración comercial no es tan sencillo, porque una unidad condensadora puede estar a 5 metros de un evaporador, o puede estar a 20 metros o a 40 metros de ese evaporador. Entonces, todo eso va a afectar la capacidad o, digamos, la cantidad de refrigerante que tenemos que ponerle para que pueda seguir funcionando correctamente. Ok, aquí por ejemplo tenemos el tanque recibidor, que tenemos 9.5 centímetros de diámetro con 70 centímetros de largo. Sacamos lo que es el volumen, que son 0.95 metros, y necesitamos aquí saber la condición del refrigerante para poder saber nosotros cuál sería la densidad de ese refrigerante, porque ya teniendo el volumen sabemos cuánto refrigerante volumétricamente le puede caber a este tanque recibidor. Cuando tenemos la densidad, podemos multiplicarla por el volumen y obtener nosotros cuántos kilogramos vamos a tener disponibles en el tanque recibidor. Entonces aquí, por ejemplo, para un tanque recibidor con 32 grados centígrados de temperatura ambiente, con una temperatura de condensación de 45 grados centígrados, a estas condiciones, con este tanque recibidor, yo puedo tener aproximadamente 3.7 kilogramos de carga máxima, ¿sí? Con esta capacidad. Ahora, si yo, por ejemplo, cambio a 50 grados centígrados de temperatura ambiental con 65 grados centígrados de temperatura de condensación, aquí obtengo 3.705 kilogramos digamos, de peso completo. Pero esto es solamente el recibidor de líquido. Todavía falta ver, por ejemplo, las tuberías, ¿sí? Y aquí tenemos que identificar cuál es la tubería, el diámetro, perdón, el largo y el diámetro también de tubería adecuados para la instalación, ¿sí? Recuerden que el diámetro de tubería tiene que calcularse de acuerdo a la velocidad del refrigerante y a la caída de presión que vamos a tener. Pero también la longitud máxima que vamos a tener ahí va a depender también de cuánto refrigerante adicional tenemos que poner al sistema, porque esto obviamente lo va a afectar. Aquí, por ejemplo, con una línea de líquido de media pulgada con 18 metros tipo K, tengo una carga de refrigerante de aproximadamente 1.459 kilogramos. En la línea de succión, como está la densidad, obviamente, pues estamos hablando de vapor o vapor recalentado. Tengo los mismos 18 metros, también la misma tubería tipo K, pero aquí tengo tubería de 7/8. Ya multiplicando el volumen que tengo disponible aquí por la densidad que tengo de refrigerante a esa condición, tengo 0.112 kilogramos. Sí, en total me da 1.561 kilogramos de carga debido a la tubería. Y también, ¿qué tanto le va a caber al evaporador? En el evaporador tenemos dos estados, ¿sí? Uno es vapor y otro es líquido. Entonces tenemos que identificar cuánto porcentaje de vapor vamos a tener a la entrada del evaporador. Perdón. Sí, a final de cuentas, la caída de presión que va a ser la válvula de expansión
va a generarme una pequeña cantidad de vapor y el resto va a ser líquido. Entonces, a la entrada de la válvula, perdón, a la entrada del evaporador, a la salida de la válvula de expansión, ya tenemos alrededor de un 20, 30 o hasta 40% de vapor y el resto sigue siendo líquido. Ahí, por ejemplo, podemos identificar cuánto sería el peso digamos, la capacidad en kilogramos que va a tener este evaporador. Y, por ejemplo, aquí, ya haciendo los cálculos tanto de vapor como de gas, tenemos 1.059 kilogramos. Entonces aquí ya tenemos 2.630 kilogramos de refrigerante. Y obviamente también en el condensador, también tenemos una parte gaseosa y otra parte que está en forma de líquida. Uno de los elementos que nos ha ayudado a nosotros, de hecho, en ventas y en desempeño de los sistemas, es utilizar el microcanal, porque los condensadores con microcanal tienen menor volumen, digamos, menor volumen interno para poder almacenar refrigerante. Entonces, con esto podemos reducir la cantidad de refrigerante que necesita un sistema, ¿sí? En cambio, por ejemplo, con cobre y tubo de cobre y aleta de aluminio, el volumen que va a tener internamente sería mayor y la capacidad de transferencia de calor es prácticamente la misma, ¿sí? Entonces es algo importante. Ya cuando hacemos el cálculo de qué tanto vapor está entrando, cuánto líquido está saliendo y a qué temperaturas los tenemos todo, junto con la presión, encontramos el volumen completo del intercambiador de calor, lo multiplicamos por las diferentes densidades que vamos a tener, tanto en líquido como en gas, y encontramos aquí, por ejemplo, para el condensador, 1.125 kilogramos. Entonces, ya aquí tenemos prácticamente todo el tamaño, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los 3.75 de todo el sistema, más los 3 kilos 900 que teníamos en el tanque recibidor, y esa sería la carga máxima que pudiéramos tener en este sistema de refrigeración. Ahora bien, otro punto es ver cuando tenemos demasiado refrigerante dentro del sistema, las presiones se nos van a incrementar, ¿sí? Entonces ahí también es algo que tenemos que identificar. Si el sistema nos está dando las temperaturas correctas, a las presiones correctas y básicamente el compresor se mantiene, digamos, comprimiendo bien y consumiendo la energía que le corresponde de acuerdo a los softwares que tenemos, entonces ahí llegamos también a un punto de definición donde el refrigerante ya tiene la cantidad exacta que necesita ese sistema. ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengan ahí alguna otra duda, alguna otra pregunta que pudiéramos resolver en este espacio. Sí, Adrián, hay varias preguntas. Voy a leerlas. Alan menciona, ¿en qué caso se tiene que aislar la tubería del líquido? Les decía, solamente cuando hay temperaturas muy extremas. Por ejemplo, imagínense que tenemos alguna temperatura de 45, 50 grados centígrados y la temperatura de condensación la tenemos en 55, por ejemplo, ¿sí? Ahí la diferencia de temperaturas es muy poca. Y obviamente pudiéramos llegar incluso a quemar ese aislamiento. Entonces ahí, pues obviamente yo diría, pues bueno, no es completamente necesario. Pero, por ejemplo, hay sistemas en los que la temperatura ambiente puede calcularse al máximo y en la noche o en el invierno puede estar a -2, -5 grados centígrados. Ahí también es un problema porque se nos cae demasiado la temperatura y podemos llegar a tener problemas de presión. Entonces ya no tenemos una presión suficiente para poder empujar el líquido hacia la válvula de expansión. Y no sé si les haya tocado, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas instalaciones donde no se tenía un control de presión en el condensador, teníamos que detener por completo los ventiladores e incluso tapar los condensadores para que la presión empiece a incrementarse y generar un diferencial de presión. Sin ese diferencial, pues obviamente no podemos empujar el refrigerante porque la válvula de expansión necesita ese diferencial. Si no tenemos ese diferencial, la válvula de expansión prácticamente no abre, no genera efecto de refrigeración. Entonces, solamente cuando tenemos un clima muy extremo hacia abajo, si cuando la temperatura es muy baja,
ahí es cuando pudiéramos tener algún problema. Pero fuera de lo normal, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, yo me atrevería a pensar que no es necesario. No sé si hayan visto, por ejemplo, los aires acondicionados, que los mini splits, que ya el kit de instalación, la mayoría viene con aislamiento en ambas tuberías, pero alguno que otro solamente viene con aislamiento en la tubería de succión. Entonces eso es cada vez más normal. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Qué tan confiable es ajustar el presostato fuera del sistema? Fuera del sistema no es tan confiable. Bueno, a menos de que, por ejemplo, ustedes puedan tener un tanque, digamos, si están dentro de la instalación, si están en la instalación y tienen el tanque de nitrógeno con el cual rompieron el vacío y están así, por ejemplo, absorbiendo la humedad del sistema. Si ustedes tienen el tanque de nitrógeno y tienen el manómetro, ustedes pueden regular la presión del tanque mediante también el juego de manómetros y pues establecerla a la presión que ustedes realmente lo quieren. Ahí sí se puede, pero por ejemplo, si no tienen esas herramientas, pues es más complicado. Sí, tendríamos que hacerlo directamente en lo que es el sistema de refrigeración ya instalado y hacerlo con el refrigerante que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, hay veces en que como técnico les va a tocar ir a ver una instalación que ustedes no hicieron, ¿sí? Que tienen que darle mantenimiento a una instalación que ustedes no instalaron. Entonces ahí, pues obviamente, pues sería más complicado quitar el presostato y utilizar un elemento externo, porque pues ya prácticamente ya está dentro del sistema, ¿no? Entonces ya hay refrigerante ahí. Entonces, pues bueno, con el mismo refrigerante podemos establecer la presión que queremos digamos, en el sistema y ahora sí, podemos seguir, ajustarlo correctamente. Pero sí, sí se puede, solamente con las herramientas necesarias. Ok. ¿Dónde recomiendas colocar el presostato de alta? ¿En la válvula o en el recibidor de líquido? Por ejemplo, ahí podemos tener caídas de presión. Yo sí les recomendaría que fuera en la válvula del compresor, pero hay veces en que el compresor no tiene válvula porque son soldables. Entonces, la única, digamos, válvula que tienen disponible desde la descarga del compresor es hasta de que pasa el condensador y llega al tanque recibidor. Entonces, solamente depende de qué es lo que tengan disponible. Si tienen disponible la válvula de descarga, ahí podemos poner el presostato. Si no, lo podemos poner en el tanque recibidor. Va a haber una caída de presión, tal vez que sea despreciable, pero sí va a haber una caída de presión ahí entre lo que sale del compresor y lo que llega al tanque recibidor. A veces no es necesario que sea tan, digamos, exacta digamos, la activación del presostato de alta, pero sí nos gustaría que fuera, por ejemplo, si es así, ustedes tienen que ver cuál sería esa caída de presión y poner el presostato con esa caída de presión todavía adicional para poder, digamos, si sale a una presión del compresor y llega a otro el tanque, ahí podemos estar, digamos, haciendo un colchoncito de lo que es el manejo de esa presión. Si es un presostato encapsulado, pues bueno, ahí no hay mucho que hacerle, solamente se le coloca y listo. Muy bien. ¿Existe algún software para calcular el refrigerante? No realmente, o no que yo conozca, eso normalmente lo hacemos a mano. Pero pudieran ustedes ver, tal vez en alguna de las universidades, debe haber algo similar. La verdad, yo no me he puesto a buscarlo. Sería interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, si yo tengo tubería de media pulgada en líquido y tengo un octavo en succión, son 40 metros de distancia, ¿cuánto refrigerante le corresponde, no? Y tengo un tanque de tanto, tengo un condensador de tanto, y yo creo que sería interesante ver algo así, pero la verdad, les soy honesto, no tengo algún software para hacer ese tipo de cálculo. Ok. Para un aire acondicionado de tipo mini split, ¿cuál es la distancia mínima y máxima de tuberías entre la unidad condensadora y el evaporador? Depende completamente del fabricante. De hecho, ya creo que te mandan la instalación con 10 metros de tubería.
algunos con un poquito menos, pero sí depende completamente del fabricante. Me preguntan también si Danfoss cuenta con algún asesor técnico en Querétaro para que pueda realizar los ajustes y dar asesoría. Asesor técnico como tal vez no directamente como Danfoss, pero sí tenemos varios representantes a lo largo de la República Mexicana que nos pueden ayudar con ese tipo de cosas. Si gustan, por ejemplo, nos mandan un correo a sac@danfossmexico.com y ahí les podemos indicar quién pudiera ayudarlos para diferentes tipos de instalaciones. Muy bien. ¿Qué pasa si aíslo las dos tuberías con un solo aislante? Pues, por ejemplo, si tú tienes una temperatura ambiente pues relativamente alta y tú tienes tu temperatura de líquido un poquito superior a eso, pues lo que estás haciendo es evitar que ese calor salga hacia el ambiente, ¿sí? ¿Qué pasaría? Pues bueno, tendríamos que calcular cómo se comportaría la transferencia de calor con esos diámetros de espesor o esos espesores de aislante, pero a final de cuentas, si pudiera ser no suficiente para evitar que entre calor a la succión y podría ser demasiado para que el refrigerante en el líquido, en forma líquida, pueda seguir disipando calor hacia el ambiente. Entonces, bueno, si es posible, si es factible, de hecho, pueden ahorrarse incluso